Los esfuerzos de Ellis para reformular el psicoanálisis en términos científicos fueron en vano, y entonces decidió darle un giro a la psicoterapia que usaba con sus pacientes. Pero antes de que te explique en qué consistió ese cambio, te voy a poner en antecedentes de qué es lo que le animó a implementar ese giro tan brusco, completamente radical en la manera de ejercer la psicoterapia. Porque su motivación no fue únicamente el darse cuenta de que con el psicoanálisis no obtenía los resultados esperados, sino que él tenía en su propia persona la evidencia de que había otra forma de contemplar y de atajar los trastornos emocionales. Ellis había sido un niño con una infancia muy complicada. Su padre era comercial y apenas aparecía por casa, siempre estaba viajando, y su madre tampoco estaba demasiado dedicada a sus hijos. A los 7 años, Ellis tenía llave de casa, salía de la escuela y volvía a su casa con sus 2 hermanos pequeños, les preparaba la comida, les cuidaba y se hacía cargo de las tareas domésticas hasta que sus padres regresaban por la noche. Este fue el primer reto al que tuvo que enfrentarse, actuar como un adulto con responsabilidades impropias de un niño de su edad. Siendo muy pequeño, además, Ellis ya era autosuficiente, sabía cuidarse solito. Y por otra parte, durante su infancia tuvo una salud precaria y entre los 5 y los 7 años estuvo hospitalizado 8 veces en el hospital que ves en la foto, el Presbyterian de Nueva York, y algunas de las estancias fueron largas, de hasta 10 meses, durante los cuales apenas recibía la visita de su madre, que solo iba a verle los domingos, y su padre le visitó una única vez. Segundo reto, enfrentarse a la enfermedad sin el apoyo y sin el cariño de sus padres. Y tercer reto, intentar pasar como pudiera los largos días de hospitalización sin poder hablar apenas con nadie. Ellis era un niño superdotado e hiperactivo. Ya en el primer curso de primaria le adelantaron al segundo curso tras unas pocas semanas. Y en la soledad del hospital empezó a pensar que podía intentar distraerse él solo mediante 2 estrategias, la lectura y la imaginación. Con la imaginación inventaba escenarios e historias que le hicieran sentir bien. Y muchos años más tarde concluyó que lo que uno cree e imagina, en lugar de lo que realmente sucede, determina el estado emocional. Como puedes imaginar, Ellis era un niño brillante. Su esposa, la doctora Debbie Joffe Ellis, me contó que ya de adulto, Ellis formaba parte de una organización llamada Mensa. Y para poder ser socio de Mensa hay que tener un coeficiente intelectual altísimo con un percentil que únicamente posee el 2% de la población mundial. El caso es que el pequeño Ellis, seguramente haciendo uso de esa dotación intelectual, se sumergió en la lectura para evadirse de la soledad. Y esa afición continuó durante su adolescencia, acudiendo a la famosa biblioteca de la calle 42. De manera que cuando llegó a la juventud tenía un bagaje cultural extraordinario, habiendo leído a filósofos de todos los tiempos, psicólogos, dramaturgos, ensayistas. Ellis leía de todo. Pero es que además Ellis no solo leía, sino que reflexionaba sobre lo que leía, lo discutía todo, trataba de llegar a sus propias conclusiones acerca del contenido de las lecturas y de la utilidad que les podía sacar. Y a través de la lectura y de la reflexión sobre lo que iba aprendiendo, empezó a desarrollar estrategias para solucionar sus propios problemas. Imaginarás que Ellis creció sin el apoyo y sin el cariño de sus padres, lo cual probablemente incidiría en los rasgos de su personalidad, de forma que a los 20 años tenía un miedo extremo a hablar en público y una gran ansiedad social. Entonces decidió, como él decía, convertirse en su propio laboratorio y empezar a aplicar en sí mismo lo que había aprendido en sus lecturas, comprobando, asombrado, que las estrategias funcionaban. No te voy a explicar ahora detalladamente la biografía de Ellis, aunque te recomiendo que si tienes oportunidad la leas, porque realmente es interesante y muy instructiva. Mi objetivo, con lo que te estoy explicando,
ahora es que comprendas las circunstancias que llevaron a Ellis a crear una teoría y un método psicológico que llegarían a ser revolucionarios y que sepas que gracias a él el tratamiento psicológico experimentó un cambio radical. Como te decía, Ellis extrajo lo que consideró más útil de todas las fuentes que había estudiado, las combinó y diseñó una serie de tácticas para resolver su extrema timidez, su inseguridad y sus miedos. Los probó en sí mismo, comprobó que funcionaban y con todas las enseñanzas acumuladas de forma autodidacta, unidas a su formación como psicólogo, que incluyó el máximo grado académico, el doctorado, decidió que era el momento de aplicar en sus pacientes esa teoría y esa metodología que él se había autoaplicado. Combinó ideas procedentes de la filosofía, de varias corrientes psicológicas, también del psicoanálisis, del conductismo clásico, y con su propio estilo activo directivo para la resolución de problemas, creó una nueva metodología. Ellis no se limitaba, como los psicoanalistas, a escuchar a sus pacientes, sino que les proponía tareas, debatía con ellos las creencias acerca de los problemas que las personas llevaban a consulta y les enseñaba a adoptar una filosofía de vida racional. Y fue así como formuló su propio modelo, una psicoterapia mucho más corta en el tiempo, reduciendo el número de sesiones y sobre todo el estilo de esas sesiones con los pacientes. Y ya puedes imaginar que su éxito fue rotundo y entonces decidió que era el momento de dar a conocer la TREC al mundo.